Muy buenos días, oyentes. En este sábado 27 está lloviendo por aquí, por la Ciudad de Libertad. Y bueno, damos comienzo a un nuevo programa de Mente Abierta, el segundo programa que comienza este ciclo y que lo conducimos Carlos Schwager, que en este momento no está, va a venir un poco más tarde, y quien les habla, Octavio Meneghetti. Y bueno, en este programa vamos a hablar del tema de la memoria, un tema bastante interesante, ya que la pérdida de memoria es una de las patologías más comunes y una de las más denigrantes, diríamos, para lo que es las familias y las personas involucradas, ¿no? En este caso, muchas veces solo falta recordar un caso que nos haya tocado sobre Alzheimer, por ejemplo, que es una patología de este estilo. Y bueno, y vamos a hablar un poquito todo el programa de la memoria. Y bueno, también vamos a hablar como hablamos en el anterior programa, vamos a seguir el mismo esquema, que tiene que ver con las plantas que sirven para cubrir esta deficiencia. También vamos a hablar plantas medicinales, por supuesto. Vamos a hablar sobre la alimentación que nos da una mejoría a nivel de nuestro cerebro, porque tenemos que entender que la memoria es una función de las tantas que tiene el cerebro, ¿no? También vamos a hablar de distintos alimentos y también sobre su relación con las terapias ortomoleculares, que esto tiene que ver más que nada con esos minerales, oligoelementos, que sí o sí tienen que estar en nuestra dieta para poder llevar adelante el proceso de curación y regeneración del cerebro. Bueno, después va a hablar Carlos, que va a venir un rato, está dando una conferencia en la UTU, sobre biodescodificación y psicología en general con referencia a la memoria. Y después, bueno, vamos a tener nuestro invitado, que lo vamos a llamar por teléfono, que es el psicólogo Agustín Schwager, que también nos va a hablar sobre este tema, sobre la memoria. De último, vamos a tener el momento de reflexión, que lo va a hacer Carlos, de una frase. Vamos a ahondar en el tema con una frase reflexiva sobre el tema de la memoria y su implicancia en nuestra vida. El cerebro realmente es un órgano que la gente tiene. Hay un concepto de que podés tener gastritis, podés tener, hígado graso, podés tener artritis, y todo eso puede llegar a ser más o menos, digamos, transitable. Ahora, hablar de la memoria, hablar de una enfermedad a nivel cerebral, hablar de una enfermedad neurodegenerativa, ya estamos hablando de algo grave. Ese es el concepto que hay, ¿no? Muchas veces los problemas de memoria no son tan graves, sino que tienen que ver con el estrés, a veces tienen que ver con problemas físicos que se solucionan simplemente con una intervención o de última con una operación a nivel neurológico, a veces no tan complicadas, como por ejemplo una acumulación de líquido, una hidrocefalia, que es algo que pasa por una simple operación. Pero a veces en estos temas hay que ser muy preventivos, ¿no? Muy preventivos. Porque los problemas de memoria, los problemas neurológicos, comienzan unos 15 años antes de que empecemos a ver el síntoma y que digamos, ahora sí tengo un problema importante que me moviliza, que me complica para trabajar, para relacionarme con las personas. O sea que esta es la idea del programa, ser cada vez más preventivos, ¿no? Y tratar de abrir el paraguas a ver que no sea cosa que estemos perdiendo la memoria y resulta que lo tomemos como algo común, o decir, bueno, lo que pasa que es la edad, lo que pasa que es el estrés, lo que pasa que es la situación. Y bueno, y no nos demos cuenta que estamos entrando en un proceso que esa misma patología puede terminar siendo crónica y después tenemos que lidiar con ella, perdiendo nuestra calidad de vida, o que nuestra familia pierda su calidad de vida, ¿no? Bueno, para los que se quieren comunicar, para mensajes, tenemos el 098-885-885. Para aquellos que están escuchando, que les mando un saludo grande también del exterior,
de Argentina, de Chile, de Paraguay y otros países, tienen que ponerle adelante más 598, más 598 y después sin el 0, o sea, más 598 98885 885. Bien, empezamos a entrar un poco en tema para ir definiendo estos aspectos, ¿no? Nosotros pensamos que el cerebro en realidad es uno de los órganos principales, de hecho es muy importante, pero nosotros, la mayoría de los procesos, o sea, nuestros sentidos proveen información, nuestros 5 sentidos, proveen información a nuestra, digamos, capacidad de procesar esa información que tenemos adentro, que se procesa a través de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores tienen que ver no con el cerebro en particular, ¿no? Sino que se procesan a nivel intestinal, luego se procesan a nivel de la piel y luego a nivel cerebral. Esto lo digo nada más que para que sepan que el procesamiento de datos en realidad a través de esos neurotransmisores es más intestinal, así que este sería, digamos, un cerebro cognitivo donde podemos razonar y demás, pero el verdadero cerebro del ser humano es el intestino, ya lo decían los sabios chinos, ¿no? Bueno, con respecto a nuestro cerebro físico, digamos, ¿no? Es como una computadora, muy fina en realidad. Funciona más o menos a 1.5 voltios y sí, para hacer una analogía con la computación, que está hecha además imagen y semejanza de nuestro cerebro, ¿no? Funciona a 1.5 voltios y tiene unos 200 programas, unos 200 software, por decirlo así, que trabajan durante todo el día y algunos a veces a la vez, ¿no? Estos software tienen, tienen un desgaste durante el día, ¿no? Tienen un desgaste importante. Tienen su momento de activación y su momento de desactivación. Y esto es una de las cosas interesantes que ya vamos a empezar a hablar, porque este proceso de activación o desactivación tiene que ver con el ciclo circadiano. Quiere decir que cuando baja el sol es el momento de descanso de nuestro cerebro. Esto antes, cuando la gente estaba vinculada a la naturaleza, cuando tenía una vida más natural, cuando se regían por el sol, descansaban lo que tenían que descansar. No habían insomnios en esa época. O sea que bajaba el sol y luego tenía que ya la gente se iba a acostar y luego cuando amanecía se levantaban y es la actividad. O sea que bueno, este ciclo circadiano es el que rige la actividad de nuestro organismo a nivel enzimático, a nivel de neurotransmisores, a nivel de procesamiento. El cerebro tiene que descansar. Una de las causas por las cuales vamos a ver hay muchos problemas de memoria en particular es por el descanso. Es por el descanso. O sea, por no descansar lo suficiente, ¿no? El cerebro humano de un adulto tiene más o menos unas 100.000 millones de neuronas, para que tengan una idea, y tiene unos 100 billones de interconexiones o sinapsis entre ellas. Esto lo digo un poco porque vamos a ver que la memoria, es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar esa información que ha sucedido en el pasado a través de nuestras experiencias. Algunas teorías, siempre afirman que esto es una teoría porque no está del todo demostrado, que las conexiones sinápticas repetitivas, o sea, la conexión entre neuronas repetitivamente, crea esas redes que se potencian a largo plazo y quedan como una memoria. Esto es una teoría, ya que no se ha descubierto, y es, digamos que se supone que funciona así, ¿no? El mismo cerebro tiene lo que se llama neuroplasticidad, que es como una capacidad de transformarse. Ya hablábamos en el anterior programa
sobre la historia de que las células madre se van convirtiendo, y hasta hace poco tiempo se pensaba que las neuronas no se podían multiplicar, no se podían crear nuevas o especializar. Ahora ya se sabe que sí, que hay una plasticidad, una neuroplasticidad a nivel cerebral, a nivel neurológico, y que los ejercicios específicos para la memoria van alentando a que a través del tiempo esa plasticidad se vuelva más productiva, ¿no? Y bueno, en lo que tiene que ver con las distintas patologías que podemos encontrar, ¿no? Antes le quería decir, perdón, que en realidad no se conoce la capacidad de la memoria. Es algo que está en un desconocimiento. Se estima que es entre 1 y 10 terabytes. Ahora que está tan de moda el tera, que tenemos un disco de 4 tera, bueno, esta es la memoria nuestra, podría llegar a almacenar hasta 10 terabytes en lo que se supone, ¿no? Según Carl Sagan, por ejemplo, que es el astrónomo famoso, el que hacía la serie de Cosmos, él decía, no sé bien sobre qué se basaba, pero decía que nuestra mente puede poner información equivalente a 10 billones de páginas de enciclopedia, Y bueno, todo nos va a quedar un poco para ver si eso es así. Hablando un poquito sobre las distintas patologías que pueden llegar a suceder con respecto a la memoria, hay muchas demencias que se vinculan con la memoria también, que contienen amnesia, que es pérdida de memoria, pero las principales sería el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, comienza a deteriorar el estado de los axones de las neuronas, de las mismas neuronas, empiezan a haber problemas. Hay un estudio que habla de una proteína, la famosa proteína tau, que se puede encontrar en jóvenes inclusive, que tienen gran tendencia a tener Alzheimer, pero bueno, si bien están ahí esa proteína, no tienen síntomas, ¿no? Y bueno, esta Alzheimer, que seguramente va a hablar un poco Carlos también en el espacio biodescodificación, y nuestro invitado capaz que también, tiene las famosas 4A. Empieza por una amnesia, que es pérdida de memoria, sigue por una apraxia, que es cuando se olvidan, por ejemplo, de poner la ropa o utilizar elementos. Siguen con una agnosia, que es lo más terrible, que es que se olvidan de los rostros. Por eso en esa época, en esa etapa de la enfermedad, no se le pueden poner espejos a estas personas porque termina bastante mal el tema, no se reconocen. Y ya en etapas muy superiores tienen afasia, que es deficiencias en el lenguaje. Y así entonces va avanzando. Pero yo quiero referirme también a una demencia que es muy conocida ahora y está siendo de las primeras, va a superar seguramente al Alzheimer, que tiene que ver con la demencia vascular. Y esto es cuando hay pequeños infartos a nivel cerebral. Es como si en la resonancia es como que aparecen como pequeños agujeritos, como lagunitas, y que esos son pequeños infartos vasculares. ¿Y qué pasa? La enfermedad vascular en sí se vincula muchísimo con otra enfermedad que está de moda hoy en día, que se llama síndrome metabólico. En esta está involucrada las enfermedades como diabetes, hígado graso, hipertensión, obesidad, que se junta con sedentarismo. Bueno, y este síndrome metabólico, digamos, problemas en la glándula tiroides, que es tan de moda hoy en día, se vincula muchísimo con los problemas vasculares, ¿no? Esto en otro momento lo podemos explicar mejor. Pero bueno, el hecho es de que estos problemas vasculares, estos problemas arteriales, justamente lo que da origen con esos pequeños infartitos a la demencia vascular, que no es neurodegenerativa, sino que se puede llegar a revertir muchas veces
a través de un tratamiento de cambio de hábitos de vida, un tratamiento en alimentación y demás, y también en algunos casos también a nivel químico si es necesario. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahora y vamos a seguir luego hablando un poquito de este tema fascinante de la memoria. Hablando de este tema de memoria fascinante, mientras esperamos un poco que también, y vamos hablando un poquito sobre aquellos factores que intervienen o interfieren en el proceso de la memoria o que intervienen en la pérdida de memoria, ¿no? Y hay varias cosas, en realidad la memoria es muy susceptible a muchos agentes que terminan perjudicándola. Uno de los más comunes que todos los nutricionistas hablan y que no por eso que se ha vuelto tan popular no es súper importante, en realidad, que es el tema de los excesos de los azúcares refinados. O sea, nosotros podemos comer azúcar, la que está en los alimentos naturalmente. Ese azúcar no nos va a hacer nada, va a ingresar y se va a transformar en energía. Y en algunos casos acumulación de energía también, porque también es necesaria. Pero el exceso de azúcares o el uso de azúcares refinados, por decirlo más específicamente, es justamente una de las cosas que va haciendo que el cerebro se vaya acostumbrando a ese azúcar y trabaje como estresado, ¿no? Fíjense que se está hablando ahora que un niño actualmente de 7, 8 años, un niño actual de 7, 8 años, ha consumido tanto azúcar como una persona hace 50 años. O sea que una persona hace 50 años consumía en toda su vida lo mismo que un niño de 7, 8 años de hoy en día, ¿no? Bien. Uno de los otros factores que evidentemente interfieren en el proceso de la memoria es el tema del ejercicio. O sea, que para tener buena memoria tenemos que no ser sedentarios, tenemos que hacer algo de ejercicio. Tampoco tenemos que entrenar a nivel profesional ni nada por el estilo, ni ni pasar 5 o 6 horas del día haciendo ejercicio. Pero lo necesario para movernos un poco, no quedarnos todo el día sentados, ¿no? Otro factor importantísimo, y ya lo hablamos cuando hablamos del ciclo circadiano, del reposo de la computadora esa que habíamos dicho, es por lo menos dormir 8 horas. Yo entiendo que para muchos se les complica dormir 8 horas, ¿no? Pero bueno, estos son los factores que va hacia la salud. Si uno no puede dormir 8 horas, tiene que saber que va a tener problemas, quizás no en este momento, pero sí al tiempo, y después no puede decir, ay, ¿por qué a mí me toca el que me falte la memoria? ¿Por qué no me puedo acordar? Y bueno, hay factores que ya tenemos que conocer y prevenir, ¿no? ¿Para qué? Para que en nuestros últimos años de vida tengamos una buena calidad de vida. Para eso estamos trabajando, para tener una buena calidad de vida. Hay un factor que interviene en la memoria, o sea, perjudica la memoria, y es el consumo de antidepresivos o, por ejemplo, benzodiazepinas y demás. Yo en esto no me voy a explayar mucho
porque en muchos casos, y eso por receta médica, es necesario el consumo de algunas drogas, no estamos en contra de eso, pero sepan que este tipo de drogas perjudican la memoria entre los efectos secundarios. Y con esto nada más les quiero decir que traten de no... yo tengo ahí algunos consultantes que me dicen, digo, ¿y estás tomando tal medicamento? Si te viste el prospecto, no, yo no lo miro porque me angustio. Bueno, es que los prospectos están hechos para verlos, para leerlos, para mirarlos, para observarlos y para en algunos casos también tener una decisión o hablarlo con el médico, por ejemplo, de si realmente es necesario, depende de los efectos secundarios, tomar tal o cual medicamento, ¿no? En realidad, si vemos en este tipo de medicamentos, en muchos casos van a decir como efecto secundario o posible efecto secundario la disminución de la memoria, ¿no? Y bueno, el estrés, por supuesto, como a veces el E4 o el 5, terminan siendo factores de riesgo para esto de poder tener una memoria libre y buena, y que no tengamos que estar repitiendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, uno se da cuenta que tiene mala memoria y mala capacidad de prestar atención a las cosas también. Cuando lee un libro, dicho sea de paso, está bueno leer un libro, ¿no? O sea, lo digo así como si fuera que todo el mundo lee libros, pero cada vez se lee menos libros, ¿no? Y bueno, y poder, a veces uno pasa de que lee un libro, lee una hoja y después vuelve para atrás, porque lee dos y vuelve una para atrás, porque no prestó atención, no tiene memoria. Este tema de Internet, de que todo está en Internet, de que cualquier cosa lo buscamos en Google, bueno, también hace esto de que no podemos retener la información, porque nuestra mente dice, si lo preciso, ahí está en Google, ¿no? Eso también es. Uno de los ejercicios que a mí siempre me gustó, es, por ejemplo, leer un capítulo, al otro día, cuando voy a leer el segundo capítulo, hacer memoria de todo lo que pasó en el primer capítulo para después leer el segundo, ¿no? O sea, hacer un compendio, volver a la memoria, o digamos, evocar ese capítulo leído, así se va practicando. Y hay muchos ejercicios, en realidad, para la memoria que en otros momentos vamos a explicar, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la parte de la nutrición directa, y como entrada al tema de la nutrición, quiero comentar que uno de los nutrientes más importantes para tener buena capacidad cerebral y buena memoria es el omega DHA. El omega 3, DHA. El omega 3 es una sustancia que no la podemos formar nosotros y por lo tanto tenemos que ingerirla en forma externa. Resulta que hace unos 70.000 años aproximadamente, claro que esto es 10.000 más, 10.000 menos, porque no se sabe exacto, existió un volcán ahí donde ahora es Indonesia, en el monte Toba, que fue el volcán que casi extingue prácticamente los animales, y entre ellos el Homo sapiens, o sea, los humanos. Erupcionó durante 10 años con una fuerza que tapó prácticamente la luz del sol, y se empezaron a morir las plantas, se empezaron a morir, o sea, los animales no tenían que comer, y los animales chicos se morían y los grandes no tenían que comer los chicos. Bueno, empezó, digamos, en ese sentido. Sin embargo, ahí, en esa zona, por ahí la costa de África, quedó un grupo de humanos, digamos, que empezaron a comer, cambiaron su alimentación para comer peces del mar. Y en ese sentido ahí sucedió algo impresionante. Primero porque empezaron a ingerir omega 3 DHA, que no lo tenían tan claro en su dieta habitual, y lo que pasó fue fantástico. Aumentaron alrededor, porque tampoco es exacto, de un 20% la masa cerebral. O sea, aumentó de tamaño el cerebro. Y no solo eso, sino que desarrollaron los genes del habla, el FOXP, el FOXP2 y el 1 también, el 2,
que son los genes que nos permiten hablar. Vieron que los animales no hablan. Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que nos comunicamos y hablamos. Bueno, esto se desarrollaron a través del consumo del omega 3 DHA. Con esto se los cuento porque de esta manera vemos cómo se vincula la actividad cerebral, la memoria, capacidad cognitiva y demás con el omega 3 DHA. Vamos a un cortecito y seguimos con los nutrientes. FM 88.5, la primer radio. En un nuevo amanecer de domingo, aquí estamos. La tradición, el folclore y las historias se unen para recorrer de 7 a 13 horas por Emisora Libertad. Aquí estamos, siempre juntos. Ya ha llegado Carlos de la conferencia, ya están preparando todo para hablar sobre biodescodificación en relación a la memoria, ¿no? Hola, Carlos. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Acá estamos. Ya en toda la preparación. Bueno, seguimos un poquito con el tema de la memoria y bueno, hablábamos de que íbamos a hablar sobre algunos nutrientes importantes que justamente faltan en la dieta cotidiana, digamos, ¿no? De cómo manera podemos suplementar esa dieta. Bueno, uno de los principales que tienen que ver con la memoria es el selenio, un mineral súper importante en esto de cuidar nuestro cerebro. El selenio no solamente tiene acción
sobre la memoria, sino que es formador de un montón de proteínas, es las L-proteínas, que son justamente las que se forman con el coadyuvante del selenio. Ahora, este selenio tiene que ver con la memoria, y una de las cosas que nos está pasando en Uruguay, por ejemplo, en Argentina, en Sudamérica, es que estamos perdiendo un montón de selenio en la tierra. Estamos perdiendo la capacidad de tener selenio, porque no se aporta selenio a la tierra, ¿no? Cuando empezamos a preguntar a agrónomos por qué falta tanto selenio, y bueno, hablan del uso indiscriminado de lo que son los distintos insecticidas y demás, y también de cambio de clima global y demás. Bueno, el hecho es de que nutrir con micronutrientes la tierra no es un hábito, y eso hace que falte selenio. Falta selenio en la tierra, falta selenio después en nosotros, ¿no? Como dijimos en la anterior audición, nosotros somos prácticamente un reflejo de la tierra desde nuestra naturaleza a la naturaleza. ¿Y dónde conseguimos el selenio? Bueno, por ejemplo en el ajo crudo, y esto es importante, no porque el ajo cocido no tenga selenio, es porque cuando le ponemos calor matamos otros nutrientes que ayudan al selenio también a integrarse y a metabolizarse. Lo tenemos en los champiñones, por ejemplo. Este tema de las setas de los hongos es increíble. Podemos dedicar un programa entero a hablar distintos hongos que ayudan a nuestra alimentación. El pepino, por ejemplo, ahora viene la época del pepino. Las nueces, las almendras, semillas de zapallo, el hinojo también. Verán que antes había hinojo en las vías, ahora ya que no hay, casi que no hay vías, diríamos, pero bueno, también se ha ido el hinojo. Y bueno, otro elemento fundamental es el zinc. Hay un estudio hecho de que aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo tienen bajo el zinc. 2.000 millones, ¿cuántos somos? ¿7.000? 8.000 millones. 8.000 millones, bueno, miren la cantidad, ¿no? Bueno, el zinc baja y está, por ejemplo, en las carnes, en los huevos y en los mariscos. Bueno, para aquellos que son vegetarianos también están en los vegetales, nada más que tiene menos biodisponibilidad, porque los vegetales tienen una sustancia que se llaman filatos, que es el ácido fítico, que está el fósforo metido, que hace que la absorción del zinc sea menor, en este caso, especialmente en cereales integrales, porque también el filato está en la fibra, y en legumbres, en los porotos. Bueno, aparte de eso es importante para el cerebro la vitamina C, por supuesto, prácticamente como antioxidante. La vitamina E, que está siempre de la mano de la vitamina C y que está de la mano del selenio también. Y el betacaroteno, que ya sabemos que lo vamos a encontrar por ejemplo, en todo lo que es de color anaranjado, como por ejemplo el caso de la zanahoria. Para los que no saben, la vitamina E, que recién dije, la vamos a encontrar en la palta, en el aguacate, en la espinaca, en el pescado y en las avellanas. O sea, para haciendo una síntesis importante, la nutrición, esos elementos que tenemos que tener siempre presentes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay deficiencia de selenio, de zinc y de otros elementos. Entonces tenemos que suplementarnos, no con una pastilla de suplemento, sino hacer que nuestra dieta sea lo más rica posible en nutrientes a nivel vegetal y, por supuesto, consumir una gran variedad. Dicen algunos, por ejemplo, ponerle muchos colores a una ensalada, por ejemplo, ¿no? Los colores también tienen relación con distintos nutrientes. De hecho, los colorantes naturales son nutrientes muy importantes también. Así que bueno, le dejamos esta reflexión. Sí, pero mira, yo me quedé pensando en algo que dijiste como a la pasada ahí, ¿no? Cuando hablas usas palabras que a veces pueden ser un poco técnicas, por ejemplo, antioxidante, ¿verdad? Ahí va. Está bueno aclarar, ¿no? Sí, cómo no. Los vitaminas antioxidantes son las que previenen la degeneración. Nosotros a veces hablamos en ortomolecular, en este tipo de terapia,
de las arrugas celulares. Y es un término bien gráfico, ¿no? O sea, nosotros podemos irnos quedando más viejos y teniendo arrugas, pero las células también tienen una especie de arruga que se van envejeciendo. No es lo mismo una célula que vive 3 meses a una que está viviendo 2 meses. El proceso degenerativo se puede cubrir, se puede vitalizar con antioxidantes, o sea, evita la oxidación, el derrumbe, digamos, la caída, o sea, el deterioro. Tanto, ¿no? El envejecimiento precoz. Exacto. Va cortando ese envejecimiento. Justamente estos nutrientes que dimos para nivel cerebral son todos antioxidantes, ¿no? Y trabajan muchísimo a nivel cerebral. Con respecto a lo que dijimos de lo que son los neurotransmisores y la importancia del intestino también en esto, porque esos impulsos parten del intestino, como explicamos al principio, también estos antioxidantes sirven mucho para el proceso de formación de los neurotransmisores y todo el proceso de información que tenemos que recibir y adecuarnos a una circunstancia que está pasando en nuestro exterior y tenemos que reaccionar acorde, ¿no? Así que bueno, es un tema súper interesante. Bien, bueno, sigo amigos entonces con este rincón de la biodescodificación, que todos los programas vamos a tener algo, ¿verdad? Porque la biodescodificación, para explicar sintéticamente, es la reunión de conocimientos de varias ramas, de la psicología, de la psicogenealogía, de la biología, de la medicina, de una reunión de conocimientos de los ciclos celulares memorizados, de la hipnosis ericksoniana. O sea, es una reunión de conocimientos que como resultado ha dado que muchas enfermedades se curen de otra forma, a partir de la toma de conciencia del conflicto emocional que la persona está viviendo, que ese conflicto es el que genera, o por lo menos en gran parte, el síntoma. Nosotros decimos la enfermedad, pero a mí me gusta decir más el síntoma. Bien, entonces, hecho este preámbulo, y como el tema que nos ocupa hoy es el tema de la pérdida de memoria, que puede ser parcial, total, y en esto de la memoria también habría que distinguir que hay memoria inmediata, ¿verdad? Por ejemplo, esa memoria que precisamos cuando nos dicta un número de teléfono y lo tengo que retener y me acuerdo hasta el teléfono y después enseguida me olvido, ¿no? Esa es memoria inmediata. Después hay una memoria a corto plazo, que bueno, que cosas que preciso como para un tiempito, para el día de repente, tengo que acordarme de cierto trámite que hice, a ver cómo era, cómo está, ¿no? Y después hay una memoria a largo plazo que es muy importante porque los aprendizajes que se fijan y a veces los precisamos para toda la vida, ¿no? Todas esas cosas que aprendimos, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Aprendimos a sumar, a restar, vamos a suponer. Bueno, no nos olvidamos más, ¿verdad? Son aprendizajes que quedaron instalados a largo plazo. Bien. Desde la biodescodificación se dice que para que uno pierda la memoria tienen que pasar algunos conflictos a nivel emocional. Por ejemplo, que haya pensamientos parásitos de evitamiento, ¿no? Cuando uno está tratando de evitar algo, por ejemplo, un duelo no hecho, de un drama insoportable que hemos evitado, por ejemplo, ¿no? Una muerte, una separación, etcétera, ¿no? Van a ver ustedes que tiene mucho que ver con las separaciones, el tema de la memoria. Puede haber también un conflicto central de separación respecto de alguien cercano, por muerte, por un deceso, o sea, por partida. Por ejemplo, piensen en alguien que se va para Europa y se separan y no saben por cuánto tiempo se van a volver a ver, por ejemplo. Por pérdidas, por ejemplo, por abortos, por divorcios, etcétera. Todo lo que puedan ser pérdidas puede influir en la pérdida de memoria. Como que uno no quisiera acordarse de ciertas cosas, ¿verdad?
como evitar pensar, claro, todo es una condición, ¿verdad?, del ser humano, que trata de evitar lo que lo hace sufrir, le duele, y también trata de buscar de nuevo lo que le da satisfacción, ¿verdad? Como decía Freud, es un principio de placer por el cual nos movemos, ¿no? Bien, también puede haber un deseo de separación respecto de la realidad, ¿no? Como habiendo alcanzado otros niveles evolutivos, cuando los que predominan ya no son de interés para uno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas, a veces por suerte, vamos cambiando vamos evolucionando, o sea, vamos mejorando nuestro nivel de conciencia, y cuando pasamos de un nivel a otro, tal vez hay cosas que ya no nos interesa acordarnos. Entonces puede haber, en realidad puede ser como una especie de conflicto, y olvidemos cosas ahí, por más que el motivo por el cual sucede es bueno en sí, porque venimos a evolucionar a este mundo, ¿verdad? Y cuanto más ascendamos dentro de nuestro nivel de conciencia, mucho mejor para nosotros, porque vamos a tener más posibilidad de ser felices. Bien, la memoria, por supuesto que permite al individuo aprender, es básica, es fundamental. Sin la memoria, o sea, imagínense lo que seríamos sin la memoria. Todos los días tendríamos que arrancar de cero, ¿no? Aprender a hablar, etcétera, caminar. Hay una película, ¿no? Sí. Por ahí que habla de eso, de una muchacha que no me acuerdo ahora el drama, pero bueno, eso sí, todos los días vuelve a perderla. Ah, sí, memoria. que tengo idea de lo que decís, sí. Está buenísima. Son películas que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, ¿verdad? ¿Qué seríamos sin la memoria? Es que justamente con la memoria armamos una identidad, o sea, somos quienes somos en la medida que tenemos como una línea de vida, y tenemos determinados recuerdos de cosas importantes y otras no tanto, ¿verdad?, que arman como una estructura que sería como nuestra identidad, como diciendo, yo soy el que hice tal cosa cuando era niño, de adolescente hice un montón de macanas, y después de grande me enderecé, estudié tal cosa, trabajo en tal lado, ¿no? Todo eso. Bien, así que la pérdida de memoria es una pérdida de identidad. Ello puede ser porque la persona considera que gran parte de los datos que almacena han perdido vigencia y no responde a su identidad actual, ¿no? O sea que puede haber, yo he sabido de casos de amnesia total y parcial, ¿verdad? Y muchas veces tiene que ver con no quiero ser quien soy, quiero ser otra persona. Esto que yo soy no me gusta, entonces mejor me olvido. Hay como una especie de deseo, de un modo inconsciente, por supuesto, porque todos estos conflictos de los que yo voy a hablar siempre de la biodescodificación son inconscientes. No es que la persona lo haga pensando que lo va a hacer, ¿verdad?, con una motivación, intención sería consciente. No, de ninguna manera. Siempre es inconsciente. Entonces, bueno, para curar este tipo de cosas siempre va a haber que ir a hacer como un camino hacia el inconsciente. Por eso se habla de hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis consciente en realidad, o sea, es como un estado de trance, sería un estado alterado de conciencia, en el cual la persona está en un estado que le posibilita, muchas veces se hace en camilla esto, le posibilita a la persona tomar contacto con aquellas cosas más inconscientes que están perturbando su vida y le generan síntomas, ¿verdad? Y el síntoma no tenemos que verlo como algo malo, por más que decimos, sí, ¿a quién le va a gustar estar enfermo, verdad? Pero no olvidemos que ese síntoma es un mensaje que mi cuerpo o mi mente, porque el síntoma puede ser corporal o mental, ¿verdad? La depresión, por ejemplo, es un síntoma mental, va a repercutir en mi cuerpo también, pero es mental, básicamente. Entonces, ese síntoma me está dando un mensaje a mí, me está diciendo que algo anda mal y tengo que cambiar, modificar mi vida en algo. Bueno, Carlos, sí. Un poquito, quizás la audiencia no referencia la hipnosis
como una herramienta terapéutica, sino que el concepto de hipnosis está un poco más vinculado con lo fantástico, con lo circense, con que se ha hecho durante tanto tiempo. No digo para que expliques un poquito más como herramienta en sí, que es científica, que está comprobada y demás, ¿no? Sí. Nosotros estamos acostumbrados a ver en televisión o en espectáculos. Yo me acuerdo cuando era adolescente y en el cine Libertad, cuando todavía funcionaba el cine, vino Toussaint, por ejemplo, ajá, ¿no? Un reconocidísimo. Sí, que se ponía unas espadas por la boca. Hipnotizador, ¿no? Claro, y llamaba a gente del público y los hacía comer una cebolla diciéndole que era una manzana, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y bueno, y interesante porque en algunos casos hubo personas a las cuales él no pudo hipnotizar. Entonces iba como seleccionando, ¿no? Veía quién era más receptivo, porque el que no quiere ser hipnotizado no lo es. Pero estamos acostumbrados al show, ¿verdad? A esa hipnosis más de show, de espectáculo, que es respetable también, porque no, en realidad, si no le haces mal a nadie, ¿verdad? Tenés derecho a trabajar de eso, ¿no? Toussaint dominaba muchísimo su cuerpo desde niño, tenía una conciencia de su cuerpo, podía hacer lo que quería, podía parar el corazón igual, hacía lo que quería. Y su hijo creo que también. Bueno, pero ese es un tema, ¿no? De un tipo de hipnosis. Ahora, claro, científicamente también se utiliza, o sea, desde el punto de vista de la práctica médica, por ejemplo, muchos tal vez recordarán a Fabio Puente. Fabio Puente es un reconocido hipnotizador del Uruguay, que hace poco estuvo en un programa de televisión hablando de que él es el único hipnotizador del Hospital de San Pablo, inmenso hospital, ¿no?, que atiende 60.000 personas diariamente. Disparate. Y él es el único hipnotizador. Entonces, ¿para qué se usa la hipnosis ahí? Se usa sobre todo para anestesiar, porque hay gente que es alérgica a la anestesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, con hipnosis se anestesia, y esa persona se puede operar. Y sin los efectos secundarios de la anestesia química, digamos. Además eso, ¿no? Es muy beneficioso. Y bueno, se puede usar, tiene muchos usos la hipnosis, ¿verdad? Pero es una práctica muy digna, muy buena. Y para resolver conflictos que pueden perjudicar la memoria, también. También, sí. A veces no nos damos cuenta nosotros que diariamente todos estamos o entramos en momentos de trance, por ejemplo. Cuando quedamos como absortos en algo, vieron que a veces pasa que una persona, decimos, quedó sola porque quedó con la mirada perdida y quedó como concentrada en algo y no habla y está hasta con la boca abierta, medio entreabierta. Y no te escucha nada, está aislado. Bueno, es porque está en estado de trance de mucho contacto consigo mismo, ¿no? No hay que perturbar a esas personas que están así, porque a veces a un niño cuando se lo ve así, se lo reprende. Volvé. Sí, volvé. Le dice, che, te va a tragar una mosca, cerrá esa boca, ¿no? Agarró una escoba y barré. No sé, se le dicen cosas para que salga. Y no se debe hacer eso, ¿sabes? No se debe perturbar, porque esa persona está en mucho contacto consigo mismo y es un estado de trance, ¿no? Pero muchas veces cuando quedamos así muy concentrados en algo, muy concentrados, es un estado de trance también. Bien. Claro, que hay distintos niveles, de una hipnosis más superficial a una hipnosis más profunda. Y bueno, se pueden, por ejemplo, dar órdenes en hipnosis profunda para que la persona después lo haga en estado de vigilia, digamos, de despierto, ¿no? Y se le da una orden que se le dice, antiguamente Freud lo hacía con Breuer, que era hipnotizaba. Freud, antes del psicoanálisis, empezó hipnotizando. Después él dijo que era mal hipnotizador y lo dejó, pero siguió con otro método, el de las asociaciones libres, pero en realidad empezó usando hipnosis. Entonces le daba una orden a la persona y después le decía, bueno, pero usted cuando se despierte no se va a acordar más de esta orden, ¿no? Entonces la persona, claro, tenía una conducta diferente, ¿no? Cambiaba la conducta, y bueno, y decía, qué bien, estoy curado, ¿no? Claro. Sí, ese quizás sea uno de los, ya que tocaste el tema de los miedos,
de que el que hipnotice el terapeuta sea suficientemente consciente para no generar como una... Claro, el hecho de... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era chico, que muchos no iban a ser hipnotizados por estos shows, porque decían, me va a hacer cualquier cosa, se van a reír de mí, y yo no quiero eso, ¿no? Claro, pero últimamente se usaba para dejar de fumar, por ejemplo. Tony Camo, otro reconocido hipnotizador argentino, vino a Uruguay inclusive alguna vez, y entonces ponía, hacía como una fila de personas, ¿no? Todas mirándolos a él en realidad, y trabajaba así de forma grupal, hipnotizaba a todos para que dejaran de fumar. Y era barato, le costaba $100 nomás a cada uno. Y bueno, son formas de trabajar, ¿no? Claro. Pero bueno, si a la persona le hace bien. Ahí va. ¿No? Bien. Capaz que podemos ir a una pausa, ¿no? Sí, a una pausa y después volveremos con el invitado. Volvemos con Agustín Schwager. Exactamente. Amanecer de domingo, aquí estamos. La tradición, el folclore y las historias se unen para recorrer de 7 a 13 horas por Emisora Libertad. Aquí estamos, siempre juntos. 88.5, siempre juntos. Abierta, este programa nuevo, segundo programa en que estamos al aire en FM Libertad 88.5, pero también se puede escuchar, por supuesto, por internet. Es más práctico, ¿verdad? Desde el celular muchas veces, y tiene más alcance también, ni hablar. Bueno, hoy tenemos como invitado a Agustín Schwager, que muchos sabrán que es mi sobrino, que también es psicólogo, licenció en psicología,
¿verdad? Que ha estudiado en la Universidad de la República. También es estudiante de otra carrera que se llama Antropología. También como parte de su currículum, podríamos decir, de su presentación, que es docente en UTU, en varias escuelas del departamento. Da materias como orientación vocacional, filosofía, bueno, y varias más que nos va a contar él después, pero porque yo me estoy olvidando de algunas. Bien, buen día, Agustín, bienvenido. Buen día, Carlos, buen día, Octavio, ¿cómo andan? Sabemos que estabas trabajando, que estabas en la UTU, y bueno, y que tuviste que pedir ciertos permisos para que te entrevistáramos. Bueno, sabés, Agustín, que hoy, por supuesto que ya sabés, porque te lo dijimos antes, que el tema de hoy es la memoria y básicamente, o sobre todo, la pérdida de memoria, ¿verdad? Que es un tema amplísimo, como sabemos, y de difícil tratamiento, porque es abordado desde varias disciplinas muchas veces, ¿verdad? Entonces, queremos que vos nos introduzcas un poco en el tema. Después te vamos a preguntar por qué se pierde la memoria y eso, pero básicamente queremos que digas, bueno, lo que tenés ganas de decir acerca de la memoria, lo que te parece que a la gente le pueda servir, porque este programa es para eso, para ayudar a la gente a saber, a tener conocimiento sobre ciertos temas interesantes o que le pueden ser de utilidad, de nuestra salud, en este caso la salud mental sería. Buenísimo. Bueno, primero que nada dar como una pequeña definición de lo que es la memoria, ¿no? A qué nos estamos remitiendo, que es una capacidad cognitiva que nos permite codificar, almacenar y recuperar información, ¿no? De alguna forma. Y eso tiene una importancia capital para desenvolvernos en la vida y con la realidad, pero asimismo también nos da la posibilidad de conformar una identidad, ¿no? Que es como eso que nosotros de alguna forma conformamos, digamos a nivel esencial, identitario, para vincularnos con los demás e incluso hasta con nosotros mismos, ¿no? Y entendernos y entender a los demás también, ¿no? Y mostrarnos de alguna forma, ¿no? Y realizar como un hilo conductor entre las diferentes personas que de alguna forma hemos sido, ¿no? Como esa continuidad yoica, ¿no? A través del tiempo que nos permite como articularlo en una personalidad única, pero a su vez como con múltiples facetas también, ¿no? Bueno, en esta empresa, ¿no? de las neurociencias, por tratar de investigar un poco a la memoria, la ha tratado de conceptualizar, ¿no? Y definirla y demás, ¿no? Entonces, bueno, ha dicho, por ejemplo, que tenemos una memoria a corto plazo, que es operativa, que nos resulta la tenemos como herramienta para movernos en el mundo y de lo inmediato también, ¿no? Y bueno, y tenemos una memoria más a largo plazo, que bueno, ahí es donde se conforma más lo episódico, más lo que tiene que ver con lo autobiográfico y demás, ¿no? Y bueno, que generalmente cuando hay pérdida de memoria, lo primero que se pierde es la memoria a corto plazo, ¿no? La memoria a largo plazo se ve menos afectada, e incluso en algunos síndromes que tienen que ver están vinculados con la pérdida de memoria, los estudios avalan la cuestión de que lo que se pierde en última instancia son los recuerdos a más largo plazo, ¿no? Eso vinculado como estrictamente a lo que es la memoria, ¿no? Después está la memoria más episódica, ¿no? O una memoria más implícita, digamos, que es la que nos permite aprender los procesos que son difíciles de olvidar después, ¿no? Como el andar en bicicleta, ¿no? El asearnos, el cortar con cubiertos, o sea, ese tipo de procedimientos. Cuando hay pérdida de memoria, generalmente eso no se ve tan afectado, ¿no? Lo que sí se ve un poco más afectado quizás es la parte de la memoria semántica, ¿no? Que bueno, tiene que ver justamente con los conocimientos en sí mismos, o también que se le llama la memoria explícita, ¿no? Si lo catalogamos como en esas dos categorías, ¿no? La implícita sería los procedimientos que aprendemos y la explícita sería los contenidos de alguna forma, ¿no? Entonces generalmente se ve más afectado la parte de los contenidos que la de los procedimientos. Y bueno, creo que lo fascinante de la memoria es que cada interpretación que nosotros hacemos de la realidad como una vivencia subjetiva,
se codifican interconexiones neuronales que justamente configuran un recuerdo, ¿no? Entonces, cuando nosotros recordamos, lo que hacemos como de alguna forma reactivar ese mismo patrón neuronal, ¿no? Y eso sería el recuerdo, ¿no? Que a veces el recuerdo es fragmentario y cuando tiene algunos ciertos huecos también lo llenamos con fabulaciones nuestras, personales, ¿no? Imaginarias y demás, como para justamente obtener un recuerdo, ¿no? Y bueno, eso es lo que a veces se va degradando, ¿no? Con el tiempo y con la pérdida de memoria y bueno, con un correlato también degenerativo a nivel neuronal, ¿no? Pero bueno, está bueno pensarlo de esa forma, ¿no? Como que cada vez que vivenciamos algo, en nuestro cerebro se establecen ciertas interconexiones neuronales, ahí se codifica y después para recuperarlo tenemos como que reactivar el mismo patrón neuronal como para obtener el recuerdo, ¿no? Eso me parece que es lo más destacable que tiene la memoria como capacidad cognitiva, ¿no? Claro. Bien, Agustín, en la vida cotidiana, sí, en lo común de la vida, los recuerdos, nuestra mente los recuerda tal como las cosas sucedieron o se recuerda distorsionado, ¿cómo es? Bien, está muy interesante esa pregunta porque lo último en neurociencias indica que cada vez que nosotros recordamos, el recordar no es como, digamos, exactamente volver, como dije anteriormente, a establecer el mismo patrón, sino que hay veces que, digamos, trabaja de forma creativa esas interconexiones y a veces hay vacíos que llena con otra cosa, ¿no? Por eso se dice, lo último en neurociencia dice que el recuerdo, lo que se recuerda son fragmentos de lo que puede haber pasado, ¿no? Y que más que nada también es una interpretación subjetiva y emocional de lo que pasó, ¿no? No concretamente lo que pasó, sino nuestras vivencias, nuestras emociones asociadas a eso que pasó, ¿no? Entonces digo, porque también la emoción juega un papel fundamental en el tema del recuerdo, ¿no? Y en la codificación sobre todo, porque en cuestiones que son emotivamente fuertes, tanto positiva como negativamente, a veces actúan ciertas hormonas, como puede ser la noradrenalina, que hacen que eso tenga una fijación mayor y que perdure en el tiempo, ¿no? Ya sea desde una cuestión evento traumático y angustioso a una cuestión sumamente positiva y alegre, ¿me explico? Pero tiene que ver más con el estado emocional nuestro que con la realidad en sí misma, ¿no? De las cosas que nos pasan. Pero sí, generalmente lo que se recuerda son fragmentos de la interpretación que se tuvo, es como un proceso creativo, digamos, más bien la cuestión del recordar, ¿no? No es tan fiel a veces, ¿no? Y se llena con cuestiones. Tal vez la clave está en esa palabra que dijiste, como al pasar me quedó, ¿no? La interpretación, ¿no? Es como interpretación de la realidad, ¿no? ¿Sería eso, no? Sí, algunos neuropsicólogos también hablan mucho de eso, de que en realidad también tenemos como interpretaciones del mundo que tienen que ver más con una realidad interior que con una realidad exterior, ¿no? De acuerdo al contexto de lo que estoy viviendo, capaz, ¿no? Al contexto de lo que estoy viviendo, interpreto eso y me quedo con eso, ¿no? Te quería preguntar también con respecto al, no sé si has indagado en eso, porque es un tema tan amplio que, ¿verdad?, que tiene muchas facetas, pero con respecto al sexo, ¿verdad?, de la persona que recuerda, te voy a hacer una introducción a esta pregunta. ¿Por qué pregunto esto? Porque siempre me ha llamado la atención que varones y mujeres recordamos cosas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, como siendo como muy selectiva la memoria, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo acordar del gol que hizo Morena a Cobreloa en el año, no me acuerdo cuál ahora, no me acuerdo la fecha. Que Venancio Ramos le metió el pase y en el último minuto Morena le hace el gol y sale Peñarol campeón de América, ¿no? Monumental. Mi mujer o mis hijas, imposible que se acuerden de eso, ¿verdad? Pero ellas se acuerdan de, por ejemplo, de cómo iba vestida en el cumpleaños de 15 que sucedió hace 30 años atrás, de fulanita de tal, ¿no? Y cómo iban vestidas las amigas también, ¿verdad? Y vos decís, no puede ser lo que estoy escuchando, ¿cómo se puede acordar de eso, no? Yo como varón, digo, no me puedo acordar. Imposible, no me pides imposible, no me acuerdo ni yo cómo estaba vestido. Bueno, capaz que sí, porque voy siempre igual. Pero,
Pero, No, ¿verdad bueno, que digo, tiene que haber algo con respecto al sí. sexo, no? Sí, digo, hay como varios factores. Primero el factor emocional, ¿no? O sea, obviamente no se reparan en las mismas cosas, ¿no? De alguna forma. Y tiene esa implicación emocional hace que el recuerdo quede fijado de otra forma, ¿no? Lo que cada uno considera importante o emotivamente valioso de esta manera. Hola. Digo, también Sí. como- No, porque se te estaba escuchando ¿Escucha? lejos. Sí, ahí va. Sí, continuamos. Primero que nada, digo, tiene que ver un poco con la emoción y en lo que repara cada uno, porque también la memoria tiene que ver con la atención y la concentración, en donde ponemos el foco atencional, ¿no? Y a partir de ahí se fijan ciertos recuerdos y obviamente todos reparamos en cosas diferentes. Y en relación un poco a lo que tiene que ver con el sexo, bueno, también existe a nivel neuronal lo que se llama dimorfismo sexual cerebral, ¿no? Que es que al hombre le afectan determinado tipo de hormonas y a la mujer otra a partir de la adolescencia, y eso hace una transformación en el cerebro, ¿no? Y eso hace que determinados procesos cognitivos sean de alguna forma también diferentes, ¿no? Entonces digo, bueno, eso también puede ser una razón por la cual de alguna forma se piense diferente, ¿no? Que vivan las diferencias mientras se tengan los mismos derechos, ¿no? Claro. La cuestión es justamente esa, que primero puede estar vinculado a lo atencional, ¿no? O sea, de a qué se pone el foco, ¿no? Porque la memoria está vinculada estrictamente a la atención y a la concentración, para fijar el recuerdo, y otro por ese lado, ¿no? Lo que tiene que ver con el dimorfismo sexual cerebral, que hace que los procesos cognitivos de alguna forma también sean diferentes, ¿no? Hola, ¿cómo andás? Bueno, un gusto de tenerte por aquí, Bueno, muchas gracias. Vos sabés que... Bueno, muchas gracias. Vos sabés que estaba pensando un poquito ahora en aquellas personas que tienen distintas patologías o van teniendo distintas patologías que, bueno, que imprimen esa pérdida de memoria. No sé, como, bueno, tantas que hay, ¿no? Que hemos inclusive hablado en el programa de hoy. Y me pregunto sobre que, bueno, que aparte de la pérdida de memoria deben haber un montón de patologías que se agregan a nivel psicológico, diríamos, no sé, o síndrome, no sé cómo llamarlo, por la pérdida de memoria en sí, ¿no? Porque, bueno, si pierde esto, como tú decís, como identidad, digamos, ¿no? Y recuerdos y vivencias, eso le genera otros problemas psicológicos, no sé, pregunto, digo, ¿no? A ver, no se escucha. Hola. Sí, claro, digo, obviamente la pérdida de memoria genera, digamos, un correlato psicológico. Si podés más alto, Agustín, si podés. Lo que tiene que ver con Perdón, no escuché. Ahora sí escucho. Bien. Sí, muchos cuadros que tienen que ver con la pérdida de memoria, como puede ser el Alzheimer, los cuerpos de Lewy, por ejemplo, ¿no? O el síndrome de Korsakoff, incluso, son cuadros que en algún punto también repercuten hacia lo psicológico, ¿no? Y que se transforman en depresión, ansiedad y demás, ¿no? Por ejemplo, a ver, por citar un caso, ¿no? El caso de Robbie Williams, ¿no? Un caso conocido por todos, ¿no? Un actor de primera línea de Hollywood que termina suicidándose por un problema que está vinculado a algo de la memoria, ¿no? Que es la demencia con cuerpos de Lewy, ¿no? Que tiene su similitud con el Alzheimer, ¿no? Que es una proteína que bueno, que pasa de un estado soluble a un estado insoluble, se empieza a pegar a las neuronas, ¿no? Eso determina que de alguna forma empiecen a haber problemas eléctricos en la comunicación entre neuronas y vayan muriendo, ¿no? Obviamente, como eso tiene un correlato también anímico y a nivel de la memoria, ¿no? Y eso obviamente afecta a personas, hasta incluso, bueno, llegar como ese caso a la cuestión del suicidio, ¿no? Pero sí, traen todo lo que tiene que ver con trastornos de la memoria, traen aparejado cosas a nivel psicológico, obviamente, ¿no? Desde el mundo anímico, porque hay pérdida de identidad, bueno, incluso, bueno, en algunos casos como la demencia por cuerpos de Lewy, hay alucinaciones visuales, verbales, etcétera, ¿no? Hay estados confusionales muy grandes, ¿no? Donde la pérdida de identidad es inminente y progresiva, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva a la desesperación de alguna forma también, ¿no? Eso sin duda. Eso es así. No sé si te referías a eso, Octavio. Sí, perfectamente, sí. Me recuerdo muchos consultantes que he tenido que, bueno, que nada, que por ejemplo tienen Alzheimer, y si bien también en este caso ellos no se ven tan interferidos, porque bueno, como que están en otro mundo,
pero también comienzan un montón de problemas para la familia en sí, ¿no? Todo el componente familiar, ¿no? También que tienen que ser atendidos, ¿no? Sí, claro, porque el Alzheimer, bueno, también es parecido en algunas circunstancias, ¿no? Es una proteína, la beta-amiloide, que bueno, también se va formando placas seniles y va matando las neuronas, ¿no? Porque digo, es una cuestión fisiológica del Alzheimer, es que cuando se han hecho autopsias, ¿no?, a personas con Alzheimer, la masa y el volumen del cerebro se ve descendido y eso afecta a todos los procesos cognitivos, incluido la memoria, obviamente, ¿no? Pero afecta a todos los procesos, ¿no? Y eso impacta directamente en el círculo más cercano, evidentemente, ¿no? Desde etapas iniciales, que bueno, la persona tiene pérdidas temporoespaciales y demás, hasta ya las últimas etapas, que son etapas de mucha desorganización, incluso, bueno, una dependencia total, obviamente, ¿no? Eso sin duda, sí, que en el contexto genera un impacto psicológico muy fuerte, sin duda. Eso es así. A mí me gustaría aclarar al oyente que cuando vos hablas de procesos cognitivos, estás hablando de intención, atención, memoria, percepción, ¿verdad? Digo, para aclarar de qué estamos hablando, ¿no? El de pensamiento. Sí, claro, por supuesto. De pensamiento, sí. ¿no? De inteligencia, ese tipo de conceptos, ¿no? O sea, cuando hablamos de lo cognitivo reúne muchas cosas, ¿no? Que es diferente, o hacemos una diferencia con lo emocional, si bien todo está unido en el ser humano y todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Pero bueno, hay como dos grandes áreas, por lo menos, ¿no? La emocional y la cognitiva, y la memoria interviene, ¿verdad?, en esta parte de lo cognitivo. Y bueno, yo te quería preguntar además, ¿a qué edad más o menos se empieza a perder la memoria? Y bueno, hay una curva evolutiva, ¿no? O sea, del ser humano y el resto de la gente. Está en etapas de desarrollo hasta que llega un punto que entra en una meseta. Esa meseta luego decae hacia una degeneración progresiva. O sea, ¿no? O sea que los seres vivos nos desarrollamos, entramos como una meseta evolutiva durante varios años y después empieza como un declive. Hay estudios que dicen que a partir de la mediana edad, más o menos, se empieza a perder algo de memoria, ¿no? ¿Mediana edad como cuánto? ¿Cuánto? Mediana edad, y bueno, perdón, 30, porque se oye 30, bajito, Agustín, se oye bajito. Se oye bajito. Bueno, sí, bueno, voy a tratar de hablar un poquito más alto. Y bueno, a partir de los 35, 40, por ahí, se podría empezar a estar hablando de una pérdida de memoria sensible, ¿no? Obviamente. Y bueno, ya cuando la curva evolutiva ya entra como en un deceso degenerativo progresivo, a partir de los 70 y algo ya se entraría como paulatinamente, ¿no? En una pérdida cada vez mayor, ¿no? Que no quiere decir que... Vos sabés que, Agustín, que no me acuerdo que te iba a preguntar. Pero ¿se escucha? Sí. Estamos bromeando un poco con el tema. Porque a todos nos afecta, ya que los que pasamos esa mediana edad, ya estamos preocupados, ¿viste? Y viste como que ahora se está hablando de que el alemán me viene picando cerca, ¿no? Eso es contingente y depende de cada caso. E incluso hay un montón de estrategias para obviamente desacelerar eso, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer que o sea, porque eso es contingente, ¿no? Eso depende de cada persona, ¿no? Pero, por ejemplo, realizar actividad física, tener una dieta saludable en frutas y verduras, dormir lo suficiente, no fumar, ¿no? Un consumo moderado de alcohol, participar de actividades sociales, realizar actividades intelectualmente desafiantes, ¿no? Y estimulantes, leer, jugar ajedrez, aprender idiomas, tocar un instrumento, ¿no? Evitar altos niveles de estrés, ¿no? Hacer crucigramas, sudoku, memorizar listas, tejer. O sea, hay un montón de actividades que previenen eso, ¿no? Hay estudios sobre cómo demora el proceso degenerativo en casos de Alzheimer estrictamente, la cuestión de aprender un idioma, por ejemplo, ¿no? Digo, hay un montón de cosas de actividades porque la memoria se entrena también, ¿no? Hay incluso campeonatos mundiales de memoria, ¿no? Donde los participantes memorizan el orden de un mazo de cartas en menos tiempo, no sé, digo, es algo que se puede entrenar y que se puede
conservar, ¿no? El campeón mundial de memoria es un tal Ramallo, que aprende una lista de 10 palabras en 2 segundos. 2 segundos. Sí. Sí. Le ponen en un pizarrón, mira, sí, 1, 2, y ya se acuerda de todo. Sí. Es verdad lo que vos decís, y estaba pensando, preguntándote también, y aprender un instrumento musical, por ejemplo, puede servir para... Sí, eso, están como consideradas las 3 actividades, digamos, al nivel de interconexiones neuronales como más estimulantes, son justamente jugar al ajedrez, aprender un instrumento musical y aprender un idioma, ¿no? Son como las 3 actividades que establecen más interconexiones nuevas, ¿no? También a nivel cerebral, ¿no? O sea, son actividades que realmente utilizan una gran cantidad de conexiones, y eso estimula también, porque la neurogénesis se da toda la vida, básicamente, ¿no? Es como un poco un mito eso que las neuronas nacen hasta cierta edad y después no nacen más, ¿no? La neurogénesis se puede estimular incluso, ¿no? Claro. Y las nuevas conexiones también. Entonces eso es lo que hace prevenir todo ese proceso, ¿no? O sea, prevenir, digamos, desacelerar de alguna forma, no prevenir, desacelerar todo ese proceso, ¿no? Y se puede llegar a una edad considerable con una memoria muy buena. O sea, no hay por qué, ¿no? O sea, digo, en cada caso es diferente, pero bueno, otra cosa también singular es que la expectativa de vida cada vez es mayor, ¿no? Entonces eso también va como llevándonos a ser más longevo, y que el deterioro cognitivo es más evidente, ¿no? Y ahí sí es más exponencial, pasado los 80 y largo, ¿no? Entonces digo, bueno, son cuestiones que bueno, es parte de la vida de alguna forma también, ¿no? O sea, de ese proceso que bueno, que también hay que... por eso está la parte, ¿no? Que supongo que también es el cometido del programa, ¿no? La parte de promoción, de salud, ¿no? De las cosas que hay que hacer como para... y de prevención también de la enfermedad, ¿no? Para poder llegar a ciertas etapas de la vida con un nivel de salud considerable y poder disfrutarlo de esa forma también, ¿no? Obviamente. Mirá, te cuento que hay una audiencia, una persona que se llamó María del Carmen, en realidad, que hace una pregunta, que bueno, que ella dice que comúnmente tiene muy buena memoria, pero que le pasa que cuando hay un momento de crisis o una situación, por ejemplo, de pelea en la familia, o un conflicto, digamos, en su vida, como que queda como unos cuantos minutos como que no recuerda nada, y queda como perdida, y que quisiera un poquito saber si eso tiene una explicación. Sí, esos son olvidos que tienen un origen psíquico, ¿no? Son psicógenos, o sea, que la génesis de los olvidos son promovidos por la psiquis misma, ¿no? Por la situación angustiante y demás que a veces nos bloquea de ciertos recuerdos, justamente para protegernos también de esa angustia que a veces, ¿no? Sentimos, ¿no? También hay factores emocionales como el estrés, ¿no? Que produce una hormona que se llama cortisol, que lo que nos hace es como dar más rendimiento, pero también nos degenera más rápido en general el organismo, ¿no? Eso afecta también los procesos de codificación de la información, ¿no? Porque cuando estamos estresados podemos enfocarnos menos, tenemos niveles atencionales y de concentración mucho más bajos, y eso afecta a todo lo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Pero sí, evidentemente todo lo que tiene que ver con lo emocional promueve como esos olvidos psicógenos, ¿no? Que obviamente también no lleva un monto de angustia incluso, ¿no? O sea, pero bueno, muchas veces se hace con esa pretensión, ¿no? El mismo psiquismo a veces nos protege de ciertos eventos, ¿no? Angustiantes o desagradables para justamente poder proseguir, ¿no? Y esperar en algún momento estar un poco mejor como para poder afrontarlo, quizá de alguna forma también. Como que tendiéramos a olvidar aquello que no nos gusta, ¿no? Sí, claro, sí. También están como esas experiencias que también, como ese estrés postraumático, que también la mente queda girando justamente en ese evento, ¿no? Desagradable, angustiante, y también eso nos hace
bajar la capacidad de memoria también, ¿no? Como los trastornos obsesivos compulsivos también, las personas que han fijado una compulsión, y eso hace que toda la energía psíquica gire en torno a eso, ¿no? Y deje de prestar atención al resto. Pero sí, es como un mecanismo de defensa prácticamente, a veces el olvido, ¿no? Porque a mí me gusta mucho un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, que habla justamente de una persona condenada a no olvidar nada, ¿no? O sea, estaba condenado a recordar todo, básicamente, ¿no? Entonces, digo, el olvido es parte también importante de lo que tiene que ver con nuestro estado anímico y nuestro psiquismo en general, ¿no? O sea, hay cosas que, digo, no vamos a decir que son preferibles olvidar, pero el olvido también tiene una función, ¿no? De alguna forma. Ahí está. Yo hace poco vi un caso, leí un caso, o no me acuerdo si lo leí o fue un video, pero mira, yo no me acuerdo la frase que uso, que donde una persona que no puede olvidar también, no de la literatura sino de la vida real, ¿no? Que sí. Realmente le pasaba eso, y es como una tortura, ¿no? Es tremendo. Sí. Tremendo. Sí, hay un caso en Estados Unidos de una persona así que tiene y cae en depresiones muy seguidas, porque justamente, bueno, queda girando en torno a algunos recuerdos muy desagradables y demás, ¿no? Y en general, eso también pesa, ¿no? Y conlleva un correlato psíquico angustiante, ¿no? Como que hay una selección, ¿no? Hay una selección de recuerdos que, como vos decías, nos protege de la tristeza o de la angustia de vivir mal, ¿no? Porque de algún modo toda nuestra persona está diseñada, me parece a mí, para el bienestar, ¿no? Que para buscar la salud, la vida, la sobrevivencia, además, pero sobre todo la felicidad, ¿no? Entonces, sin duda. Hay algo así, ¿verdad? Sí, sin duda, tiene que ver directamente con eso, sí, es así. Y sí, obviamente, digo, la pérdida de memoria puede ser si lo lleváramos a términos computacionales, ¿no? O sea, para que se desarrolle un software, digamos, o sea, para que funcione un software, tiene que haber un hardware físico que lo respalde, ¿no? Con la memoria es lo mismo. O sea, para que funcione el sistema de memoria, tiene que haber algo físico que lo respalde, que es la salud neuronal en última instancia, ¿no? Pero eso es la parte más fisiológica, digamos, de la memoria. Pero después está todo lo que tiene que ver con lo psicológico, que evidentemente afecta a todos esos procesos que tienen que ver con la memoria, ¿no? Y eso es lo que llamamos como olvidos psicógenos o demás, o incluso hasta especies de demencia, ¿no? Que tienen que ver con justamente eso, ¿no? Claro. Ahora, cuando vos decías de estas actividades que se pueden hacer, como jugar ajedrez, tocar un instrumento musical, aprender un instrumento musical o aprender idiomas, ¿no? Creo que me parece que estás diciendo, bueno, el cerebro puede resetearse o se pueden generar conexiones neuronales por otros lados, que de repente, aunque se mueran neuronas, bueno, capaz que si bien nacen otras y hay células madre que después se especializan y todo eso, ¿no? Toda esa historia que está buena, porque de verdad que antes se creía que las neuronas se reproducían hasta los 12 años de edad. Entonces, después solo había que esperar el deterioro y la muerte del neuronal, y por lo tanto la pérdida de funciones mentales, ¿no? Claro. Y en realidad, y también y física, no solo mentales, sino porque las neuronas están en todo el cuerpo, ¿verdad? También, no solo, si bien la mayoría están en el cerebro, entonces no sé, me parece que está bueno ver que la plasticidad, porque se ha dado a llamar plasticidad neuronal a ese crecimiento o surgimiento de nuevas neuronas, está buenísimo. Y además no importa a veces tanto la cantidad de neuronas, eso es lo que dicen desde la neurociencia, sino también las conexiones que se crean, que se crean, porque está bueno todos los que trabajan con el aprendizaje, que son docentes, ¿verdad? Que tengan conciencia de esto, me parece a mí, de que al trabajar, no solo los docentes, sino los terapeutas también, que al llevar a la persona a determinados estados mentales, están provocando el surgimiento de nuevas neuronas y sobre todo nuevas conexiones neuronales. O sea que están trabajando y están modificando
el cerebro Sí, claro, mismo. por supuesto. Están modificando Sí, claro. el cerebro, no la mente, que es algo Sí, por como supuesto. distinto, ¿verdad? Sí. Que sería como una representación Sí, sí. mental. Es que esto es un tema, ¿no? Porque es difícil saber qué es la mente al final. Bueno, estamos un poco apretados de hora, Agustín. Está interesantísimo el tema y te agradecemos muchísimo los aportes tuyos en este tema. Así que bueno, te agradecemos y te comprometemos ya para otra. Que se me ocurría ahora, pensando un poco rápido, que este tema del Alzheimer, que afecta, parece que un 10% de las personas mayores de 60 años, Ajá. y la gente se preocupa por algo en los chistes, ¿verdad? Que salen, siempre en el chiste hay un contenido angustioso, ¿no? Y claro, por supuesto. se bromea mucho con este tema de, el alemán me está persiguiendo, me está Maldito alemán. picando el maldito alemán, ¿no? Sí. Cuando no nos acordamos de algo, ¿verdad? Entonces estaría bueno, te invitamos que en la próxima capaz que pueda desarrollar como más a fondo el tema del Alzheimer, ¿no? O alguna otra Bueno. patología que, Bueno, cómo que no. tenga que ver con Encantado, que nos preocupe. encantado. Y me gustaría hacer una recomendación, ya que tocás este Bárbaro. tema del Alzheimer. Digo, yo soy muy me gusta mucho lo que es el cine, la literatura, entonces siempre hay veces que se ve muy bien ilustrado en algunos ejemplos, ¿no? Cosas que son muy concretas como esta. Hay una película que se llama El Padre, que actúa Anthony Hopkins, que ganó el Oscar a Mejor Actor por esa película sí. en 2020. La vi. Que narra la experiencia de una persona con Alzheimer, pero desde la primera persona. Claro. La narrativa es como te pone la piel de la persona, ¿no? Los niveles de desorganización de la memoria y de la vivencia, de las fabulaciones y demás, ¿no? Y está interesante para que la gente pueda ver o de alguna forma también empáticamente ponerse en el lugar de una persona que padece este tipo de trastorno y cómo vivencia lo que entiende como realidad también, ¿no? Ahí está. ¿no? Y la interpretación que hace de la misma, ¿no? Repetimos. Es una película muy buena Repetimos el nombre, entonces El Padre con Oscar Sí. Martínez. Para buscarla, para que la busquen. Anthony Hopkins. Anthony Hawkins. Perdón. Sí, El Padre con Anthony Hawkins, sí, que una, la vi, pero no, porque hay una, sí, porque en realidad yo asocié con Oscar Martínez, que tiene una parecida. También el argentino. Quizás sea una adaptación del mismo libro o algo, digo, sí. Justamente. Pero bueno, digo, para allá que bueno, y sí, obviamente me comprometo a ahondar un poquito en este tema que es muy interesante. Muchísimas gracias, un abrazo acá de toda la producción. Muchas gracias, Agustín. Bueno, no estamos agradezco muchísimo la invitación de ustedes y la verdad que bueno, los mayores éxitos para ustedes y bueno, continuar con este emprendimiento que me parece que está espectacular y que visibiliza un montón de cuestiones que está bueno hablar y que está bueno saber que bueno, que la salud, o sea, porque siempre estamos acostumbrados a la atención, ¿no? Y en realidad hay dos niveles importantísimos que son la promoción y la prevención, que creo que también quizás sean los cometidos del programa, ¿no? Sí, a eso apostamos, sobre todo, y todo el sistema de salud tendría que apostar a eso, ¿verdad? No solo de salud, sino también de educación, porque la salud y la educación están muy unidos. Gracias, Agustín, un abrazo y nos estamos viendo. Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien. Buen día, hasta luego. Bien, seguimos.
Siempre juntos. En un nuevo amanecer de domingo, aquí estamos. La tradición, el folclore y las historias se unen para recorrer de 7 a 13 horas por Emisora Libertad. Aquí estamos, siempre juntos. En el aire, FM Libertad. Siempre a tu lado. FM Libertad 88.5. Bueno, para comentar nada más, antes de ir terminando, que está abierto el curso de fitomedicina. El curso de fitomedicina que se hace en Libertad los días viernes a las 7 de la tarde, y que es un curso de plantas medicinales para el que quiere aprender plantas medicinales en serio, con conocimiento de medicina, de bioquímica, de agronomía regenerativa y conocimiento de las plantas medicinales, no solo de acá, sino también otras plantas. Un curso más o menos de una durabilidad de 1 año, está abierto, así que todos los viernes pueden comunicarse con la radio y después nos comentan sobre el interés. Bárbaro. Bueno, ahora al momento final del programa que hemos dado a llamar el Rincón de Hipócrates, porque Hipócrates nos orienta en nuestra práctica, pero también en nuestra teoría, ¿verdad? Porque antes las cosas de una práctica son ideas, ¿no? Hay un autor que dice una cosa muy interesante. Dice, una idea es muy importante porque puede... Entonces, una primera que dice él es: hay una circulación común, una respiración común. Todas las cosas están relacionadas. Como diciendo, todo tiene que ver con todo en el ser humano. ¿Verdad? Hay una conexión. Las separamos para entender, como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Separamos, pero en realidad todo está unido en la realidad. Bien, la otra frase, la segunda, es esta: el alma humana se desarrolla hasta el momento de la muerte. Estas ideas son antecedentes de la psicología del desarrollo, ¿no? Es decir, antes se creía que la identidad, por ejemplo, se armaba hasta los 20, 22 años, ¿no? Y hoy por hoy nos dimos cuenta hace mucho de que ya no es así, que toda la vida la persona puede aprender, evolucionar, crecer, incluso hasta el punto de muerte, ¿verdad? ¿Cuántas personas en el punto de muerte han evaluado su vida, la han revisado, se han arrepentido, han pedido perdón, han hecho cambios importantes hasta en el mismo punto final, ¿verdad? Bien. Y la otra idea
que me parece muy importante es que él dice, en una frase que a mí me quedó siempre grabada, ¿no? La enfermedad es un problema en la forma de vivir. Me pareció sensacional, ¿no? Y simple, ¿no? Y simple en su comprensión, pero a la vez esconde algo complejo también, porque como todo tiene que ver con todo en la vida, ¿verdad? No enfermarse tiene que ver con vivir bien, y vivir bien tiene que ver con muchas cosas: contacto con la naturaleza, buenos pensamientos, como decía Buda, ¿no? Pienso correctamente, siento correctamente, actúo correctamente, hablo correctamente. Entonces todo eso va a llevar a una forma, si todo eso es coherente, si es congruente, a una forma de vivir que va a ser más sana y va a repercutir en que no voy a tener síntomas físicos o mentales, o por lo menos los voy a tener mucho menos, ¿no? Entonces me encanta la forma de pensar de Hipócrates, que si bien él lo dijo hace 2500 años, hay cosas que parecen nuevas. Y lo tiene que volver a decir ahora, mira, ¿viste cómo es? Lo tiene que volver a decir, porque hay cosas que no se cumplen, no se dan. Exacto. Bueno, muchas gracias entonces a toda la audiencia, y nos estaremos viendo el sábado próximo desde las 9 horas en FM Libertad 88.5, que también puede ser escuchado desde internet, desde el link que pasamos, y le pedimos a todos nuestros contactos, a los que le hemos pasado el link, si pueden hacer el favor de enviarle a todos sus contactos también, para que se vaya ampliando esta red de escuchas, en muchos puntos. Hay mucha gente tal vez a la que le puede interesar lo mismo que a nosotros. Gracias. Bueno, y tenemos al final del próximo programa que hablar del hígado, así que ya se van preparando. Vamos a hablar del hígado, vamos a hablar de las plantas, la biocodificación. Tenemos también un invitado, bueno. Y esta noche la nostalgia debe haber habido muchos afectados del hígado, ¿no? Ahí sí. Yo inclusive. hay que hacer un tratamiento. Bueno, muchas gracias, que pasen bien. Y bienvenida a la lluvia, que para los que vivimos en el campo es sagrada la lluvia realmente, y llueva mucho y que pueda nutrirse esa tierra para esta venida de la primavera. Muchas gracias. Nos vemos.